No se trata de estar a favor o en contra, se trata de entender lo que viene. Trump volvió y con él regresó la incertidumbre. El mercado reaccionó inicialmente con shock, caídas, temores, cobertura global. Pero hoy, unos meses después, la bolsa ya está cerca de máximos históricos y el mercado parece haber olvidado el impacto inicial. La pregunta ya no es qué tan fuerte fue el impacto, sino que si algo cambió para siempre o no. Y si bien la idea de colapso se diluye, sí podemos estar frente a una corrección estructural que ya comenzó. Y la calma superficial puede estar escondiendo cambios profundos de cómo invertir bajo la nueva realidad de Trump. Durante años se habló de diversificación, pero no se practicó. En 2024, las 10 empresas más grandes del S&P 500 representaban el 40% del índice. Las acciones de Estados Unidos pesaban el 70% del índice global de acciones. Este seco extremo produjo distorsiones que hoy comienzan a revertirse. El índice dólar subió un 35% desde los mínimos en 2015 hasta fines de 2024, pero en 2025 las principales monedas comenzaron a recuperar terreno. El índice dólar sufrió la peor racha de inicio de año de la historia, cayendo un 9%, y Morgan Stanley proyecta una caída adicional del 9% en 12 meses. La guerra comercial, el déficit y la deuda debilitan la confianza del dólar, y si bien no es el fin del dólar, pero sí el fin de su hegemonía incuestionada, que debería llevar a los inversionistas a diversificar en distintas monedas. Otros activos también se levantan como alternativas. En lo que va del 2025, el oro y el Bitcoin han tenido un rendimiento sólido. El oro ha subido un 27% este año y es percibido como un seguro estructural en un mundo donde lo político impacta lo financiero. El Bitcoin ha subido un 15% y quiere convertirse en el oro digital y tener una posición como reserva de valor. Los inversionistas están buscando alternativas ante lo que ya mencionamos, la excesiva concentración en activos en dólares. Mientras algunos buscan refugios, otros buscan nuevos motores. El mundo empieza a contar más. Fuera de Estados Unidos, las acciones cotizan a 14 veces sus utilidades y dentro de Estados Unidos a más de 22 veces. El premio al excepcionalismo norteamericano llegó a su techo en 2024 y ahora Asia, Europa y emergentes comienzan a recibir flujos reales. Diversificar ya no es una recomendación académica, es una respuesta racional a la nueva realidad. Las tasas globales también hablan. El exceso de deuda y la baja de la calificación de Moody's a la deuda de Estados Unidos está llevando a los inversionistas a mirar bonos en otras regiones. Europa, Asia emergente, Latinoamérica están en la mira, ya que pueden ofrecer rendimientos atractivos y con menos dependencia del dólar. Como ven, poco a poco los portafolios se están reconfigurando. Lo que antes era 70% en dólares, ahora busca ser más balanceado. No es una huida de Estados Unidos, es una expansión estratégica. El mundo está girando hacia una verdadera diversificación por activos, monedas y regiones. Invertir no será igual. Trump volvió y con él la necesidad de pensar distinto. La política puede cambiar de un día para otro, pero los portafolios inteligentes se construyen para resistir todos los días. En tiempos de Trump, el nuevo activo más valioso es la verdadera diversificación. El nuevo excepcionalismo es estar diversificado. Déjame tu opinión. ¿Estás de acuerdo que la nueva forma de invertir requiere más diversificación? Y si te gustó este contenido, dale like y suscríbete para más análisis.